que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más y caminamos al filo del alba perdiendo la calma cuando ella se va. Uruguay, palabras más, palabras menos. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Y un día como hoy, hace 43 años, recordamos la disolución del Parlamento que dio inicio a una de las épocas más oscuras de nuestro país, la dictadura militar. Hoy, Cacho, me decías que estaba bueno para preguntarse, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Es cierto. Un día como hoy, ¿no, Nora? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No por el afán de acotar pequeñas cosas, pero primero para mí no es ni fue solamente una dictadura militar, sino que tuvo muy alta participación responsable, responsable en el sentido de actores, de protagonistas de la población civil. Baste citar a Juan Carlos Blanco, había de ejemplo. Sin duda. Y de grandes intereses en este país. Y la otra acotación que iba a ser formas que fueron habilitando de alguna manera a este proceso, a la visibilización de este proceso, empezaron mucho antes, con una aplicación casi que consecutiva, cotidiana, de las medidas prontas de seguridad, la militarización de los funcionarios, etcétera. Ese día lo recuerdo totalmente, ¿no? Pues, por su significación política, social, hasta familiar para algunos. Bueno, uno andaba militando por ahí, estaba en Montevideo, y fue la noche que murió y velábamos a Paco Espínola. Y bueno, ahí nos encontramos muchos, porque lo queríamos y lo que seguimos queriendo a Paco, pero también escuchábamos, yo no recuerdo qué radio sería la emisora oficial en aquel momento, que estaba transmitiendo lo que estaba pasando en el Parlamento. Yo estaba además en una casa que quedaba cerca de lo que hoy es Avenida Libertador, que era Graciada, así que estábamos cerca del Palacio. Y ahí venían mensajes, idas y venidas. De ahí del velatorio salimos, algunos para un lado o para el otro, y el ambiente se cortaba con cuchillo. Sí recuerdo una cosa muy importante y me parece importante refrescarlo, para difundirlo, no para recalcarlo, pero sí para... Yo por lo menos lo valoro como uno de los hechos más positivos de la historia reciente y sobre todo por la manera como
el pueblo pudo enfrentar ese proceso. Y es que todos los trabajadores y cada trabajador organizado en su sindicato o en lo que fuera, teníamos claro que ante la ruptura institucional íbamos a ocupar los lugares de trabajo. Y eso se contagió a los vecinos, muchos ya lo sabían, y dio lugar a un proceso que se pudo sostener el tiempo que se sostuvo porque había organización popular. Y digo esto, más allá de las diferencias de opinión, cómo se salda, cómo se sale, cómo sigue después el proceso y todo lo demás. Digo esto por muchas cosas se lo puede recordar, pero lo digo esencialmente porque estamos viviendo este tiempo tan complejo, sí, que yo después que descubrí una frase de un yanqui, crítico literario, gran intelectual, que dice: vivimos tiempos tan complejos en que es mucho más fácil imaginarse que se termina la humanidad a cómo salir del capitalismo. Y realmente, bueno, en estos tiempos tan complejos, acá en el Uruguay, en la región, en Europa, en todos lados, a nivel planetario, me parece que hay que tener claro que previendo un empeoramiento y o en busca de, tratando de buscar una salida para estas situaciones, si no hay organización popular efectiva, no declarativa y de sellito, efectiva con la gente, no hay recule y no hay posibilidad siquiera que una lucecita se prenda en el túnel. Entonces, recordar hoy, a mí me parece muy importante los esfuerzos que se han hecho sobre la investigación y la enseñanza de la historia reciente para todos, de una forma plural, con metodología científica. Eso me parece muy importante, pero me parece también muy significativo la difusión y la vivencia. Bien, Nora, te invito a vos y a Cacho, y Cacho después nos contás también que estabas haciendo un día como hoy, pero los invito a escuchar un documental de la época. De los comicios de 1966 da cuenta de las repercusiones de la crisis en el sistema político. Los partidos tradicionales muestran una creciente fragmentación interna. Triunfa el Partido Colorado con la fórmula Óscar Gestido, Jorge Pacheco Areco y la reforma constitucional que afianza un presidencialismo fuerte. La izquierda no supera el 10% del electorado, pero se agita con el impacto en América Latina de la Revolución Cubana y la profundización en Uruguay de la lucha popular. Gobierna apenas 9 meses. A su muerte lo sucede Jorge Pacheco Areco. A la semana de asumir la magistratura, un decreto dispone la disolución de 6 agrupaciones de izquierda y la clausura del diario Época y del semanario socialista El Sol. Es el primer paso de lo que será un proceso constante de restricción de las libertades públicas. Pacheco Areco gobierna durante casi todo su periodo bajo medidas prontas de seguridad. En el seno de la CNT, la polémica se centra en cómo resistir el embate autoritario y la congelación de salarios. El 68 se agita nervioso. Desde el norte bajan por cuarta vez las columnas de los cañeros de Bella Unión. Crece la movilización estudiantil iniciada contra el aumento del boleto. 3 estudiantes son asesinados. Paros generales. Huelgas. En abril del 69, los obreros frigoríficos inician una huelga que durará 4 meses. Lo siguen UTE y bancarios. El gobierno reprime y militariza a los trabajadores. En la CNT se polarizan las posiciones tácticas de hacia dónde conducir la lucha. Lo que sí quiero descartar es la idea de que nos lanzábamos en un estilo aventurero a la huelga general sin medir las consecuencias de lo que eso significaba. No fue así. En alguna oportunidad dije que añoro ese tipo de discusión y esas polémicas, porque aunque eran duras, tenían un trasfondo muy profundo. Es decir, se discutía estrategia, se discutía la perspectiva política del país, se discutía casi la historia futura del Uruguay.
y todos nos sentíamos responsables de ese proceso histórico. Es decir, no era fácil tomar decisiones. En noviembre de 1971 triunfa el Partido Colorado con Juan María Bordaberry. El clima de violencia política y el enfrentamiento con la guerrilla se agudizan. El 15 de abril del 72, la Asamblea General, con los votos del Partido Colorado y el Partido Nacional, aprueba la suspensión de garantías individuales y declara el estado de guerra interno, dando carta libre a las Fuerzas Armadas para la represión. Miles de personas son detenidas por su presunta vinculación a la guerrilla. La represión se extiende a todos los sectores de la izquierda. En febrero de 1973, el Ejército y la Fuerza Aérea ponen en jaque al Poder Ejecutivo al exigir la renuncia del ministro de Defensa. Manifiestan que está superada la época de ser el brazo armado de intereses económicos y políticos de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas. El 9 y 10 de febrero emiten los comunicados 4 y 7. La interpretación del contenido de estos comunicados y la valoración del protagonismo cada vez mayor de los militares generan polémica en las fuerzas de oposición y en la CNT. El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de las cámaras y su sustitución por un Consejo de Estado. El movimiento sindical uruguayo responde con la huelga general y la inmediata ocupación de los lugares de trabajo y de los centros de estudio. Uruguay, palabras más, palabras menos. Yo pregunto a los presentes si no se han... Bueno, ahí teníamos entonces el documental de esos tristes hechos, ¿no, Nora? Que les tocó vivir a ambos, a los dos, de una manera, bueno, bien llegada. Sí, yo digo que la gente de nuestra generación, los dos que estamos acá, somos privilegiados, ¿no? Porque en principio por lo menos estamos vivos. Claro. Y esos privilegios uno los vive todos los días. A mí no me gusta, creo que es incorrecto incluso humanamente ya, en una forma muy general, aquella gente que siendo de nuestra generación, como digo yo, creo que es hasta una falta de respeto a la gente que dio todo, absolutamente todo, incluido la vida, que cada vez que habla de estas cosas tira toda la sangre arriba del mostrador, porque esas cosas las sabemos, y justamente algunos compañeros que tuvieron que soportar de las peores cosas y sobrevivieron, algunos ya no están entre nosotros, se caracterizaban por tratar de elaborar permanentemente, y de esto que yo insisto tanto porque me parece que es central, de la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, desde de una posición donde no se hace alaraca por nada, por más que hoy lo veamos y digamos, realmente es glorioso lo que hicieron. Pero de esos momentos, hay cosas, es muy valioso el reportaje que acabamos de escuchar, rememora varias cosas, cuando habla ahí la muerte de Gestido, ¿no? Y asume Pacheco. Yo me acuerdo, esa noche habíamos salido de Pegatina, para los que no tienen memoria de lo que es, o no conocieron la pegatina en estas épocas electrónicas, salíamos con un tacho de engrudo, una pinceleta y papeles impresos, distintas cosas que íbamos pegando a las paredes. Esa era nuestra forma de propagandear nuestras posiciones. Éramos varias maestras, por supuesto, absoluta mayoría, y había un varón en la brigada. Y habíamos contratado un camioncito, un señor que vivía en el cerro, que nos cobraba barato. Y cuando veníamos a la altura del Saroldi, ya terminando la pegatina del Saroldi, estaba ahí atrás de la estación de servicio que está en Bransen y lo que hoy es Fernández Crespo, ¿no? Cuando veníamos por ahí, el hombre, habíamos parado, terminamos así, y el hombre dijo, tenemos un nuevo presidente, pues se murió el otro. Nosotros nos empezamos a reír y dijimos, este señor hizo demasiadas paradas, tomó demasiado. Y yo me acuerdo que llegué muy tarde de madrugada a mi casa
y mi madre, que trabajaba de noche, cuando volvió, yo le conté la anécdota, que para mí era graciosa, y yo tendría 17 años por ahí. Y mi vieja me dijo, me pinchó el globo, me dijo, no es que el señor haya tomado de más. Pero bueno, sí es cierto de todo este proceso de deterioro, sí, como se plantea en el informe, de las libertades públicas, pero todo esto no es porque en un día o hubo una generación de gente que en el ADN tenía cargado el mal. No es que cayó una porción del maná celestial para los que son religiosos y vino el mal a la tierra. No, esto es un proceso histórico de raíces económicas, políticas, filosóficas, que en realidad además fue regional, no fue solamente acá. Claro, enmarcado en el Plan Cóndor, ¿no? Enmarcando, sí, el plan Cóndor, que empieza a gestarse por los 60, así que viene con historia, con preparación, con intervención de las fuerzas represivas que actuaron en Argelia, primero, que van reclutando y transmitiendo sus saberes, entre comillas, de cómo efectuar mejor la represión para arrancar las confesiones a los presos, a los luchadores sociales y políticos, la trasladan al Cono Sur con los argentinos, con los paraguayos, con nuestros conterráneos uruguayos. Pero todo eso viene además por la necesidad de implantar sin resistencia, ¿no? Aboliendo la resistencia, eliminando la resistencia, este modelo que luego aparece con toda su fortaleza, que es el neoliberalismo. Pero yo lo que quiero decir además es, ahí se dice, no sé cómo dice el informe, pero dice deteniendo a todo, cuando habla de las censuras, ¿no?, a los medios de prensa y todo lo demás, y deteniendo, ¿no?, violando las libertades a toda la gente de la izquierda. Acá fue parejo. Yo siempre recuerdo un maestro amigo, Fernando, gran maestro, que en realidad a él lo detienen en principio por dos razones. Porque era socio de Cinemateca, y en los allanamientos que hubo en una casa había un listado de los socios de Cinemateca, y por otro gran pecado, entre comillas, que en un desfile en homenaje a la torre no quiso bajar con su clase al homenaje. Y en realidad yo conozco a Fernando y sé cómo pensaba y todo lo demás, pero objetivamente el hecho caía otro, y pongo otro y termino acá. Sí. Conozco un Manolo, dueño de un boliche, que se comió la tal cana y la tal paliza y tortura porque alguien, que estaba clandestino, metió unos volantes en la cisterna del baño del boliche y cayó la cana. Y Manolo marchó para adentro y se la comió y no tenía la más mínima vinculación. Así que acá, cuando se trata de imponer por la violencia y el autoritarismo y el goce de las fuerzas que están en el poder, acá no se tuvo miramientos. Sí. Cacho, ¿dónde estabas vos? Bueno, yo voy a tratar de ser más breve porque tenemos a Nora acá que es historia viviente, por suerte que la tenemos acá, y no es tanto por los años sino por la intensidad que ha vivido su vida de activista social y de luchadora. Yo estuve trabajando, militando políticamente en política y a la vez como dirigente gremial. Yo fui el último secretario de la Juventud del Movimiento por la Patria, electo en el año 71. A partir de ahí, todos recordamos unas elecciones fraudulentas que aparecían. Permitime que el informe decir que esas elecciones las gana el Partido Colorado, pero le estafaron la elección a Wilson. Exactamente. Aparecían unas por el cementerio de Pando. El informe decir que esas elecciones las gana el Partido Colorado, pero le estafaron la elección a Wilson. Exactamente. Aparecían unas por el cementerio de Pando, por varios cementerios, enterradas las urnas, y sin embargo la dieron por válida. Bueno, yo recuerdo, ya se iba a venir el golpe.
Yo en el año 72 entré en Funza con mi madre, funcionaria de ahí de Funza, 28 años de trabajo ahí, y entré a las 8 y a las 10 quedamos ocupando. O sea, ya se veía venir. Estaba Duarte, me dice qué va a hacer, y yo que se quedó acá. Y ahí bueno, comenzamos la tarea militante a nivel gremial. Y a nivel político, Wilson se había podido zafar e irse, pero recuerdo dos momentos de Wilson Ferreira. Yo era militante de la lista 51, ahí arranqué, de Fernández Crespo. Y ahí en la sede, en la calle Fernández Crespo, en aquel momento, Sierra, hoy Fernández Crespo, 2222, Wilson hizo el último discurso con la gente ahí, había votado las medidas prontas de seguridad. Y Wilson dijo, no van a alcanzar los años de mi vida para arrepentirme de lo que he votado, ¿no? Que esto es claro, porque hay que decirlo. Nosotros ahí, Wilson se va, y a través de Radio Continental lo grabábamos, y íbamos a la Facultad de Intáveta con un compañero solo de los que se animaba a mimeografiarlo, y en la tapa pusimos una frase de Wilson, que es un poco a lo que tú decías de los alcahuetes civiles que se subieron. No tregua a los traidores amanuenses de la dictadura. Eran más rivales en algún momento los civiles, escudados que incluso que los militares, porque los militares ya venían armándose el golpe pero los que se subieron de última fue imperdonable. Y bueno, de ahí quedamos ese día, terminamos. Me acuerdo que le llevábamos los panfletos que hacíamos a la Universidad de la República, y a todos esos cerebros que se subieron después cuando vino Wilson, les quemaba las manos. No, ¿te acuerdas del movimiento universitario nacionalista? No, les quemaba las manos. Y uno andaba regalado como perejil de feria, ¿no? Andaba con los bolsos, cuando uno es joven no mide los riesgos ni nada. Era jugarse por principio y por idea. Y bueno, el día del golpe estábamos ocupando Funza. Y fue una ocupación que fuimos de los últimos que salimos. Me acuerdo que nos quedamos y fuimos de los últimos en salir después del golpe. Y bueno, y después obviamente cuando empezaron a caer todos los dirigentes gremiales del sindicato, empezaron a caer, y otros que se iban, porque ya entre ellos Duarte, me acuerdo, Duarte, el Perro Pérez, Gallego Gromás, eran anarcos puros, ¿viste? Yo le dije un día, le digo a loco Duarte, pero escúchame, León, mirá que yo soy blanco, y a mí qué me importa si vos defendés a tu compañero. Me dice, a mí déjame una cortita que meta, porque sí, lo que está diciendo y nos vamos a la pausa. No, que lo que está diciendo Cacho es fundamental entender que, para mí, humildemente, uno toma todos los seres de la humanidad pertenecientes a la especie humana, y yo lo podría hacer dos grupos: los que pelean por la vida y los que no pelean. Exacto. O que están en contra de la vida. Impecable. Y entre los que estamos a favor de la vida, habemos los que nos expresamos electoralmente o tenemos una ideología y podemos tener diferencias. Pero decimos, no, Cacho, eso que estás contando y muchos otros ejemplos, que cuando queman las papas, los que pelean por la vida están del mismo lado. Exacto. Y además, el que está en contra de la vida no te pregunta qué votaste, viene y te la da. Sí, y eso hay que tenerlo claro. Es así. Clarísimo. Nos vamos a la pausa y regresamos con Nora Castro y Walter Laureiro. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Uruguay, palabras más, palabras menos. Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Son exactamente las 16:40 en todo el territorio nacional y seguimos charlando con Nora Castro, la dirigente de la lista 764. Nora, estamos a poco tiempo de casi un mes, ¿no? Un poquito menos de un mes de las elecciones internas del Frente Amplio. Hay mucha movida por todos lados. ¿Cómo viene la 764? Hoy inclusive hay una charla, una charla en la huella de Sereñi, en la parte de abajo, accesible a toda persona que tenga discapacidad o no la tenga, y con intérprete de lenguaje de señas. Y ahora los muchachos que saben dominar todas esas partes hacen transmisiones vía Facebook. No me digas porque para mí es un misterio. Pero sé que si uno pone el aparatito ahí puede ver por ahí. También el que tenga demasiado frío no puede ir. No, sí, se hace una jornada. Nosotros hemos entendido que una forma de trabajar es una manera de ver esta campaña electoral, o como le quiera llamar. Bueno, para nosotros es una oportunidad para acercarnos a la gente, para escucharla, ¿no? Para llevarle la verdad revelada y discutir, intercambiar, promover ideas, ver qué piensa la gente de lo que nosotros pensamos, que sí necesitamos una fuerza de izquierda a nivel político, pero mucho más dinámica, más abierta, con más oxígeno, con muchísima más democracia interna para promover una sociedad democrática. Esto tiene que ver, y yo vuelvo a insistir con esto, como gallega vieja, ¿no? Con el tema de la coherencia. A ver, yo el otro día decía una cosa, porque fui a dar una conversación, un panel, allá en La Teja, sobre el tema de la reforma constitucional. Y entonces yo decía, pero la verdad, yo creo que en esto coincidimos todos los uruguayos. ¿Qué queremos? Más democracia, cada vez más democracia, todo lo que podamos avanzar. Ahora, para tener más democracia, yo tengo que ejercer algunas herramientas. ¿Cuáles? Las que están en la Constitución. Tengo que ir y fijarme. ¿Cuál es la más democrática, la más abierta, no la que yo elaboro, genio, un proyecto y después le digo, vení a seguirme, tipo Chapulín Colorado? No, esa que permite la participación de toda la gente, sin distinción de edades, para opinar lo que se quiere. Tengo que tener la herramienta más democrática es la Convención Nacional Constituyente. Digo, porque esto, y hay un montón de gente, de mujeres, digo, de mi edad y más jóvenes. Digo, y a los hombres que hagan algo en la cocina les digo, ¿el merengue qué es? El merengue es clara y aire, en definitiva. Solo dos componentes, después le pones azúcar, yo qué sé. Pero ¿qué herramienta tenés que usar? Si vos pretendés hacer merengue con un destornillador, pero te volvés viejo, hermano. ¿Qué tiene? Desde el modesto tenedor hasta el batidor más sofisticado, tienen lugares por donde circula el aire, esos agujeritos. Quiere decir que hasta para hacer merengue tenés que usar la herramienta adecuada. Para hacer una ley de las leyes como la reforma constitucional, donde querés tener la mayor democracia, en nuestra visión, cuanto más democracia, menos capitalismo, que es lo que te está matando en estos tiempos, usemos la mejor herramienta. Y bueno, pensando en eso, en esa dirección, en esa puntería, más democracia cada vez, la campaña por la presidencia del FA, y queremos que esta herramienta política sea más democrática, para nosotros es una oportunidad para encontrarnos con la gente, ver qué es lo que piensa, lo que dice, lo que quiere plantear y así discutir. Nora, percibís que realmente hay descontento por parte de los Frente Amplistas? Sí, yo creo que hay mucho descontento y creo que además, a pesar de todos los esfuerzos que hacen todos los candidatos, ¿verdad? Y sus equipos, hay mucho descontento. Hay una parte de lo que yo llamo de la gente que ha quedado, entre comillas, tirada en la cuneta, y gente que se desilusionó por distintas razones, porque el frente como estructura no hace circular la información con toda la amplitud y velocidad que se necesita, porque creo que es un proceso incluso prácticamente de todos los grupos,
en que hay mucha distancia entre los lugares donde se toman las decisiones y los lugares donde se hacen las cosas, porque hay mucha gente que, para tomar un tema, el de la educación, cuando se anunciaron las medidas de la esencialidad, los militantes de izquierda de la educación, y sé que muchos otros trabajadores de izquierda, en realidad, sufrimos un cimbronazo muy fuerte. No estaba en la cabeza de nadie, y creo inclusive que las salidas a la calle convocaron a mucha más gente, incluso que a la hora de votar, quién sabe lo que va a votar. Entonces, sí, yo creo que hay desconformidad, y creo fundamentalmente, no somos los primeros en decirlo, que lo que hasta el 2005 la puntería, la estrategia, la puntería, como le queramos llamar, estaba bien claro. Queríamos llegar al gobierno para empezar a cambiar. No es muy original, pero bueno. Y teníamos un programa, y teníamos esa puntería. Después, ¿qué pasó? Empezamos a tratar de aplicar, pero cometiendo dos errores. Nos quedábamos sin una nueva puntería. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos los elementos del programa, elaborados por todos, ¿sí? Y creímos que con eso sustituíamos a la puntería, a la estrategia. Y el segundo error, nos empezamos a desvincular del movimiento social como militantes dentro del movimiento social, porque este movimiento social del Uruguay, para orgullo de los uruguayos, es real y efectivamente independiente de las patronales y de los gobiernos, cosa que no se da en otros lugares de América Latina. Y entonces, paulatinamente, nos fue entrando ese bichito, mal bichito, que cree que los cambios desde un gobierno, con toda una institucionalidad y un sistema, que tenés el gobierno pero no tenés el poder, se pueden hacer solo desde el gobierno. Nora, ya que citaste la esencialidad, ¿no?, que fue un tema realmente que cimbronó, ¿cómo ves hoy los dichos de la ministra de Educación, María Julia Muñoz, referente a MIR y bueno, ¿no?, el descontento con todos los maestros, tratándolo de que, bueno, sí, es un simple maestro de sexto de escuela? Sí, es muy desagradable e inoportuno para utilizar palabras que se puedan decir en una radio y hasta ahora. A mí me parece que la ministra se equivoca feo. Primero porque vamos a aclarar, el subsecretario, que también renunció, Juan Pedro Mir, María Julia y varias personas más, incluidas autoridades actuales del CODICEN de la ANEP, más allá de que se decía que unos discrepaban, todos están de acuerdo en lo que dieron a llamar el cambio de ADN, que lo fuimos descubriendo con el tiempo por sus consecuencias en la práctica, pero no porque nadie tuviera la cristalinidad de decir el cambio de ADN supone tal cosa, más allá de que la metáfora es poco feliz. Entonces no hay un problema de discrepancia en la orientación. Entonces, ¿qué es lo que intenta una ministra decir respecto a un ciudadano que se le otorgó un cargo de confianza política y que cuando se lo designó ella elogió por su condición profesional y su condición política, y está registrado y hay grabaciones, cuando dice no le dio la talla, es un simple maestro de escuela de sexto año. Supongo que habrá dicho de sexto año, porque capaz que si era de primer año era mucho peor, porque habla de una mentalidad muy pequeña, primero un desconocimiento de la dignidad política y técnica de cualquier ciudadano, sea profesional o no sea profesional, y de un preconcepto muy embromado que subsiste en este país en jerarquizar las profesiones. Hace muchísimos años,
antes de la huelga famosa del 89 de la enseñanza, alguien con criterio científico había hecho un estudio de las jerarquizaciones a nivel social de los docentes. En la cúspide estaban los docentes universitarios. Y en aquella época, en el penúltimo escalón, los docentes técnicos de la UTU. En el antepenúltimo, nosotros los maestros. Pero en el último estaban los profesores de educación física, que tenían unos volantes que a nosotros nos hacían gracia y decía, queremos equipararnos con los maestros, porque querían subir 2 escalones. Bueno, lamentablemente ese prejuicio... Tipo sistema casta, ¿no? Sí, que creía y que todavía cree, inconsciente o conscientemente, yo no soy psicóloga, no me voy a poner a examinar desde ese punto de vista, estima que la condición y el trabajo de un maestro en realidad no tiene la valoración que debe tener por su compromiso, por su acción social y todo eso. Pero además ahí dice otra cosa. La compañera ministra dice, todos los que egresamos de la universidad sabemos valorar o tener en cuenta el valor del maestro. La pucha. Así que para saber el valor de la acción de la escuela pública hay que ser un egresado universitario. La verdad que yo tengo otra idea. Y creo que si uno va a la feria, ahí donde va todo el mundo, o bueno, gran parte del pueblo común y corriente, sano, piensa la gente otra cosa. Si uno va a la puerta del Maciel, seguramente la gente piensa otra cosa. Y si uno va a la puerta de un cuartel, también seguramente los soldados piensan otra cosa. Así que me parece, no sé qué otra palabra hay que ponerlo, no se puede, se tiene que rectificar. Dice que pidió disculpas. Dijo también, eso lo oí yo, que si su permanencia era un obstáculo, ella daba un paso al costado, pero que lo iba a conversar con la FUN. Sí. Y bueno, porque pidió la renuncia a la FUN. ¿Estás de acuerdo, Nora, con eso o te parece desmedido que se pida la renuncia? Para mí no es un problema de medida o desmedida. Alguien también dijo que no le daban su formación para estar al frente de ese ministerio. Yo creo que el Ministerio de Educación y Cultura es uno de los más complejos, porque tiene desde los fiscales, ¿no? Tiene de todo, los registros, sí. Tiene la parte que le corresponde a educación y todo lo demás. Y yo creo que en los cargos de responsabilidad política se necesitan personas con alta capacitación político-técnica, en ese orden, no técnico-político, cabezas políticas, pero técnicas. Y yo creo que esta compañera, como tantos lamentablemente conocemos en otros gobiernos y en este gobierno, políticamente sí, uno puede tener matices, todo lo demás, pero la parte técnica yo no la veo. Capaz que sí, porque todo el mundo tiene el derecho a evolucionar. Y capaz que, como decimos los maestros cuando los gurises de golpe empiezan a leer, capaz que eclosiona y cambia. De alguna manera, Nora, yo creo que, hablando un poco por la positiva, ¿no? Al revés de lo que decía la ministra debería haber dicho, también nosotros los que salimos egresados de la universidad valoramos los maestros, también nosotros, porque en definitiva la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país no pasan por la universidad, lamentablemente. Y se valora de verdad a los maestros, se valora de verdad. Como tú bien dijiste, de la feria, en el boliche, Doña María, lo que sea, todos cuentan. Lamentablemente hoy se está dando caso con los maestros de que mi hermana es maestra jubilada, ¿viste? Que se están dando casos que antes no se daban. Los gurises hoy no respetan a nadie, no respetan en la casa, no respetan a los padres. Yo creo que ahí estamos fallando, ahí se está fallando mucho. Claro, Cachito, pero ¿sabes una cosa? No tenemos que agarrar la pulga solamente por un punto de una patita, porque hay muchos casos que sí, que falla la unidad familiar, el entorno social y todo lo demás, pero también pongámonos a pensar cuánto respetamos nosotros los gurises. ¿Cuántas veces le pasamos por arriba? No sobre la base del ejercicio de la autoridad construida en el vínculo y en el conocimiento, sino porque habemos muchos humanos que se nos pira la cabeza en determinado momento. Con los hijos lo vemos frecuentemente. Entonces,
ese límite entre autoridad y autoritarismo, lo saltamos en un momentito. Sí. Y resulta que empezamos por no respetar a los gurises. Y no respetarlos, no estoy abogando por hacerle seguidismo, porque justamente el niño y el adolescente también, en su proceso de formación de la personalidad, necesita referentes, límites, todo lo demás. Pero ojo al gol, estamos sí en una crisis muy profunda. Déjame meter solo el aviso de una cosa. Dale. Todos decimos, no, estos tiempos catastróficos y todo lo demás. Y volviendo a la canción de Daniel, ¿no? Antigua canción pero tan vigente, ¿no? Dale tu mano al indio que le hará bien. Todos ustedes han oído de la brutal represión que hay en Osaka, en México, y en el estado de Guerrero, toda la parte suroeste de México, donde comienza con una huelga y primero un conflicto, después una huelga del magisterio, pero que hoy va a los pueblos originarios que salen a la calle, mujeres fundamentalmente, y hombres, y represiones que el Estado oficialmente reconoce menos de 10 muertos, pero hay no sé cuántos desaparecidos, heridos, no aceptan el ingreso al territorio de los médicos de las organizaciones internacionales. Pero digo esto, el otro día el Congreso de los Pueblos Originarios de México y el Ejército Zapatista saca una declaración y en una parte dice, tiene que ver con él, en tiempos de tempestad, y estamos en tiempos de tempestad y de caos, y es muy grave, pero hay que advertir que con la tempestad suele venir la lluvia, y la lluvia riega la tierra, y cuando hay una tierra que está mojada, es posible que nazca la nueva vida. La pucha, ¿no? Son sabios. Profundo, ¿eh? Muy profundo. Nora, ya nos tenemos que ir, pero vamos a invitarle a la audiencia hoy a las 18 horas en el local de la Huella de Sereñe. ¿Cómo es que se llama? Me encantó. A ver, rock and roll. Droga, Estado y rock and roll. Toma. Están invitados todos y todas los que quieran ir ahí, no solo para escuchar, que van a estar compañeros como Milton Romani de la Junta Nacional de Drogas, Juan Fernández Romar, Aldo Tomasini, psicólogos destacados, y otras personas, sino que hacemos estas jornadas para oírnos. Está bueno, ¿no? Claro. Entonces, a las 18 horas, dentro de un rato, en Germán Barbato, entre Colonia y Mercedes, ahí los esperamos a todos. Muy bien, hecha la invitación entonces, Cacho. Muy bien, Nora, bien, ¿eh? Muy bien, te agradecemos enormemente que... Bueno, gracias a ustedes. Siempre un placer. Acá, y además, esta es tu casa. Muchas gracias. Podés venir cuando quieras. Y no solamente cuando tú quieras, sino te vamos a pedir que venga. ¿Cómo no? No. Y lo último que quiero decir, o lo penúltimo, ¿no? Sí, como esto como el mate, hay que decir el penúltimo. Bien, sí. Estamos, en este mes de junio, se cumplen los 40 años de la desaparición de Elena Quinteros. Y ya que hablamos de la educación, y hablamos del terrorismo de Estado, y hablamos de tanta cosa, está bueno recordar que estos compañeros y compañeras que dieron todo, lo dieron, y en el caso de Elena, no tengo ninguna duda, conozco a Elena desde que teníamos 15 años. De este lado de la vida, peleando por los gurises, por la vida de los gurises, enamorada de su profesión. Entonces hay que recordar esas cosas, porque como decíamos en una época ahora un poco lejana, ninguno de nuestros compañeros desaparecidos fue inocente, peleó por la vida y por una vida mejor para todos. Quiero agradecer antes de irnos al compañero Gabriel Esati, su trabajo, como siempre, jugado con este espacio. Quiero saludar también a Martín, que está... Martín, que está enfermo. Está enfermo. Un abrazo grande. Le mandamos un gran abrazo. Y bueno, nos vamos. Agradecemos a Nora nuevamente su ya presencia. Ya nos veremos. Y ya nos vamos a volver a ver. Hasta el miércoles. Miércoles. Al filo del alba, perdiendo la calma cuando ella se va.
todos esperan